nosotros asumamos con profundo respeto y corazón la responsabilidad de hacer digno este lugar, sacralizarlo, y cada vez que vengamos mostrar el respeto que se merece y hacer de este lugar un lugar más de protección y que sea de permanente visita, pero una visita sagrada. Sobrevivió sin que nadie se diera cuenta. O sea, yo creo que mucha gente se dio cuenta, pero no había un contexto donde insertarlo. De hecho, a mí, hace muchos años, alguien que no me acuerdo, me dijo, mira, aquí hay una cosa inca. Y yo dije, nada que ver, si sabemos que los incas no... Aquí no había tanto inca. Aymara. Y este peso... Exacto. Y este peso lo trajimos con Patara. Cruzando cuando tanta mentilla, la flaquita y cruzamos una valla de carabineros que hacía imposible el acceso porque no sé qué pasaba. Fue mucho octubre, hermano. Parece que fue por cariño, porque había mucho movimiento de abajo, cosas que nos dejaban entrar los carabineros. Yo no sé, y fue mágico como llegamos, porque estábamos con camioneta y todo está por ahí, de ahí la agarramos en anda. Bueno, la semilla ¿Se plantó la semilla hace cuántos años? 92. No, para decir, no saquen la cuenta de la edad. Yo creo que la semilla está en 2. Ese, yo creo que ese es el significado. La lava, el material fundido, empezaba a salir por hoyos pequeños y empezando a formar cristales. ¿Se fijan esto? Después arriba van a ver unos espectaculares. Tiene una forma como un cristal. ¿Han visto los cristales estos de cuarzo que tienen como... esto es igual que el cristal de cuarzo, pero es gigantesco y en roca. Pero es el mismo origen, un origen volcánico. Esto es... cuando trato de decir los nombres se me olvida, pero es una roca volcánica, después se le voy a decir el nombre que se le pasa siempre eso. Entonces aquí ya empezamos a ver las formaciones, todas tienen que ser formaciones espectaculares. Fíjense como todos estos muros que están aquí fueron hechos con modernos. Después aquí se fijan como aquí también tiene esa forma cristalina, un pedacito arriba, un pedacito abajo, y después van a ver arriba como racimos saliendo de la tierra, y eso tiene que haber sido una visión muy especial. No era así. Se fijan, miren las rocas arriba. Entonces tiene que haber sido una visión espectacular, las rocas como eran. Hoy día lo que nos queda es lo que dejaron de lo que había.
que lo que nos contaron. Nos dijeron siempre que los mapuches eran unos bárbaros que vivían en la miseria, que eran guerreros, que se llevaban puro peleando, y la cosa era totalmente distinta. Entonces, nos está cambiando la visión indígena. Nosotros, yo estoy, aquí estamos en grupos aymaras que he hecho, pero también debieran haber grupos mapuches, porque debajo de o junto con lo que he hecho con la aymara, con los indígenas, con los tahuantinsuyos, estaba presente los mapuches. Este lugar primero fue mapuche y después fue resignificado por el tahuantinsuyo, pero resignificado dentro de un mismo contexto, donde en ese contexto las montañas eran sagradas. Si uno le llamaba Napu, otros le llamaban de otra manera, pero todo el mundo indígena americano tenía la misma visión. Por eso que no era tan violenta, por eso que se podían poner de acuerdo. Cuando llega el europeo, lo primero es decir, mira, aquí había un Apu, esto hay que borrarlo. Esa era la orden. Aquí lo que era sagrado, se acaba. Deja de ser sagrado porque lo sagrado es lo católico, lo europeo, no tiene que ver con los indígenas y los indígenas están equivocados, por lo tanto hay que borrarlo. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que probablemente el Cerro Santa Lucía era el nombre original, era Huanhuelén. Huanhuelén en el idioma mapuche es estrella. Era un lugar para mirar las estrellas, esa es la conclusión nuestra. Vinimos con una machi, estuvimos mirando, y ella me decía que probablemente ese era el nombre original y el significado original, porque la raíz Huanhuelén tiene que ver con universo, tiene que ver con el cosmos. Ustedes saben que la raíz de las palabras es súper importante, te da una visión completa. Entonces, Huanhuelén va por ese lado. Pero además, otra cosa súper importante, con esta orden que traían, en el segundo concilio que se hizo en Lima, se dio la orden de borrar las huacas, de borrar el significado de todo lo que era sagrado para el indígena y darle un significado católico. ¿Ya? Como este era un lugar para observar, ¿qué nombre le pusieron? Santa Lucía, por Santa Lucía de Siracusa, que era una santa que ni siquiera era católica, sino que los católicos se apropiaron de una imagen de una santa, de una mujer que había sido martirizada por romanos, y el martirio consistió en sacarle los ojos. Entonces, el lugar que era para la observación ya no puede ser observado, desde aquí no se puede observar nada porque ahora es Santa Lucía, la ciega. Se fijan ahí en la escalera de tres niveles. Esa es probablemente la última estructura inca de Santiago. Y sobrevivió, ¿por qué? Porque es roca. Entonces, todo esto está cortado, si ustedes se fijan, el tipo de roca y la forma de la roca no tiene pátina, está bien, fíjense el gris. En cambio esa está cortada, pero tiene su pátina, porque es más antiguo. Esto tiene 100 años, esto tiene más de 500 años. Entonces, son los tres niveles, tal como está construido. El Pucarahechene, que tiene dos muros perimetrales, lo cual define un nivel abajo, un nivel al medio y un nivel arriba. Ahí están los tres niveles, que se repiten a lo largo de toda la... Eso sería un portal. Es como este nivel y este mismo. Este era el lugar donde seguramente se podía permiso para estar a disfrutar. Ahora, ¿qué había abajo? No sé. Ya saben, solamente lo que hay es lo que hay. Entonces, a partir de esto seguramente va a haber que empezar a hacer más investigaciones, seguramente vamos a encontrar más cosas. Así que, imagínense, ¿quién se iba a pensar que íbamos a encontrar en el cerro algo que haya sobrevivido a toda esa remodelación que hicieron? Y aquí está, probablemente pues sigue el mismo camino, la roca estaba despejada, no la tocaron. Santa Madre Tierra, Pachamama, Inti-Tata, Padre Sol, a las 4 direcciones galácticas, a las 4 direcciones de la cuantitud, a las 4 direcciones del universo. Pedimos permiso para ser dignos de nuestro corazón y nuestra mente, estar en este lugar tan sagrado y bendito, y que las energías de nuestros antepasados se manifiesten en este lugar nuevamente y nosotros asumamos con profundo respeto y corazón la responsabilidad de hacer digno este lugar, hacer sacralizarlo
cada vez que vengamos, mostrar el respeto que se merece y hacer de este lugar un lugar más de protección y que sea de permanente visita, pero una visita sagrada. Para cada uno de ustedes, hermanos, reciban la fuerza del sol, de la madre tierra. Y el santo lamentable, la Santa Cruz, agradecido a cada uno de ellos que se desconectaban esta energía. Torre, pero el mirador debe haber estado por ahí. Ahora tenemos fotografía del año 1877 en que mire, fíjese, desde aquí se ve perfectamente los racimos de rocas que vivió los vecinos. Se ve, es como que algo salió, como cuando hacen los churros, y son como montones de churros, racimos de churros, se fijan las rocas, porque esa es la formación volcánica. Y eso es lo que tiene que haber sido muy significativo. Y en el dibujo que hay de 1877 se ve perfectamente que sacaron la foto y el dibujante dibujó sobre la foto y se ven los trozos de arriba. Entonces, si pusieron una cámara, si sacaron una foto en 360 grados, era lo suficientemente amplio porque había un mirador. Y ese mirador era un mirador indígena, no era un mirador que haya inventado Vicuña Maquena. Vicuña Maquena construyó la torre para levantarlo más. Ahora, el mirador de arriba vamos a ver que se está perdiendo en Santiago una de las cosas más importantes que tenía este cerro, que era la visión en 360 grados. Hagan el ejercicio siguiente. Saquen la foto del cerro entre el edificio de cristal y el edificio rojo con blanco que está ahí. Se fijan ahí como una punta. Saquen la foto de eso y giren la cámara, den la vuelta al revés. Y miren lo que hay. El sol salía detrás del plomo al amanecer y se ponía al atardecer en el Cerro Copado, que es un cerro que tiene una forma con una hondonada donde encajaba el sol. Entonces, todo eso que es Altos del Ipangue era el sitio, era una especie de huaca completo el cerro. No era un cerro, sino que era todo eso una huaca. ¿Por qué? Porque tiene la forma de una persona acostada. Si ustedes van a México, la Ixtacíhuatl, si van a San Pedro de Atacama, la Jurique, ¿cómo se llama? El Icalcabur, funcionan con la misma lógica. Siempre hay mujer y hombre. Las piedras, sí. Siempre hay una piedra mujer y una piedra hombre, macho y hembra. Entonces aquí se producía el equilibrio. Por eso que era tan importante el lugar, Santiago, como un nuevo Cusco. ¿Por qué? Porque aquí confluían los mismos elementos que confluían en el Cusco. Cuando uno ve el Cusco era exactamente esto mismo. Incluso en Socaire encontramos que, yo les mostré las imágenes, que los 5 cerros funcionan como una mano. Desde el Cusco, las 5 montañas sagradas funcionan como una mano gigante. Entonces, la presencia de este tipo de elementos era lo que le daba la sacralización, porque eran los átomos, era hacia donde se miraba.
estrellas, en el invierno salen otras estrellas, el sol, la luna se están moviendo en el horizonte. Entonces, desde aquí, ¿qué veíamos? Por ejemplo, el sol está saliendo en el invierno detrás de la Torre de Saurón, ese edificio gigantesco. Ahí está el Cerro del Plomo, que no lo vemos hoy día. Ese es el solsticio de invierno, que es el... ¿Qué fiesta es? Inti Raymi o Huachipanto, ¿cierto? Salía ahí, daba la vuelta acá arriba y caía en ese cerro, donde termina, ¿se acuerdan la mujer acostada? Donde termina la mujer acostada es un cerro que se llama el Copao y justo encajaba en el sexo de esa mujer. Entonces era el hombre y la mujer. Acuérdense que arriba del cerro del Plomo estaba el niño. ¿Por qué? Porque ahí estaba el hombre, no sabemos quién era. No sabemos si era una representación para ellos, personas, pero ahí había un hombre, pero un hombre sagrado, no era un hombre cualquiera. Entonces, el hombre, la mujer, el hombre hacía salir el sol en la mañana y fecundaba en la tarde. Y comenzaba el nuevo ciclo. Por eso es que es tan importante, porque hay símbolos que se podían leer a simple vista, que ya no los podemos ver porque ya simplemente nos taparon la vista, ¿cierto? Ahora, ¿qué otro cerro? El Cerro Blanco que está ahí. Se fijan la importancia del Cerro Blanco, está muy a la vista. La piedra casita está al otro lado, pero al lado de acá, donde se hace la ceremonia, se fundó la primera iglesia de Santiago, y eso también es una señal importante. Donde había sitios sagrados se fundaba una iglesia. Ahí estuvo la primera iglesia, por lo tanto ahí sabemos que hay un sitio sagrado. ¿Qué se hacía? No sabemos, porque ya está en una iglesia. Pero la piedra de Tacita está al otro lado. Y la piedra de Tacita tiene la vista perfecta de la salida del sol al comienzo del invierno, de la puesta del sol al comienzo del invierno. Tenemos otro cerro sagrado ahí que es el cerro Renca y el cerro al lado, que yo nunca sabía cómo se llama. El Colorado, el chico. Ya. Bueno, ahí también es el macho y la hembra. ¿Se fijan? El cerro Navia estaba acá atrás. Y detrás de este edificio cristal está la Plaza de Armas. Ya no se ve la Plaza de Armas. Ese edificio negro que se ve de cristal abajo es el que está en la esquina de la Plaza de Armas. La Plaza de Armas está abajo. Ahora, el sol, como les decía, sale del equinoccio ahí en ese hondonada y está justo frente a nosotros, que es el portezuelo del Inca, que después los españoles lo bautizaron como mal paso, porque a lo que tenía un significado sagrado le tenían que poner un significado contrario, negativo. Aquí era Huanguelén, tenían que ponerle Santa Lucía, porque Huanguelén es para mirar las estrellas, Santa Lucía es una mujer ciega, no se ve nada. Y en la línea de esa cumbre, el Cerro Provincia, está lo que le decía al otro lado el cerro, el volcán Tupungato, que también era un volcán sagrado. Los altos de ahí se llaman Bustamante. A la bajada de los cerros Bustamante se producía el equinoccio. Y en dirección al cerro que está en el paso de la Cuesta Zapata, que está sobre el túnel de Zapata, donde hay unas antenas, era donde se ponía el solsticio en el equinoccio. Y en el solsticio de invierno se veía el mismo cerro, caer el sol sobre ese mismo cerro, pero desde el solsticio de invierno. Entonces el sol era como un puntero que se iba poniendo sobre distintos cerros, y esos cerros iban cobrando importancia porque además eran los cerros más altos. Entonces es un sistema lógico, un sistema científico, es ciencia, es una ciencia distinta, pero es un sistema científico, por eso que lo podemos reconstruir, porque no es al lote, es ordenadito. Entonces una vez que uno entiende el orden, empieza a poder reconstruir porque tiene que calzar dentro de eso. Ahora, eso es lo que intentaron destruir los españoles. No solamente se tomaron físicamente los lugares, sino que también se los tomaron intelectualmente, destruyeron la evidencia intelectual y se los tomaron espiritualmente. Entonces borraron toda la evidencia posible. En el Cerro del Plomo, yo repoché la fotografía, encaja detrás del Cerro del Plomo en una especie de guatita que había, una V, y ahí encaja, justo ahí. Y después empezaba a devolver. Pero durante 5 o 10 días permanecía casi en el mismo punto saliendo, porque, por eso le digo, significa el sol se detiene, porque durante muchos días está como ahí mismo. Entonces se hacía la ceremonia para que el sol volviera. Era en donde se amarraba el sol. El sol se amarraba en ese como el Intihuatana, que es para amarrar desde el centro. Ellos buscaban un lugar donde el sol encajara, o donde quedara en una ladera para que no pudiera seguir corriendo, ¿ya? Por eso que buscaban esos lugares, porque simbólicamente
era una especie de clave visual, ¿ya? Ahora, después del solsticio, empezaba lentamente a moverse, y cuando pasa aquí, en esta altura, el Sol ya se mueve un diámetro solar al día. Es muy rápido. Entonces, hay ciertas mediciones que se podían hacer acá, pero hay ciertas mediciones astronómicas que se pueden hacer solamente acá. Entonces, después vamos a ver, en la ladera de ese cerro, el Cerro Provincia, 5 grados más acá de donde salía el Sol, en el equinoccio, salía la Luna justo antes del cruce hacia, eso era el espacio del verano, este es el espacio del invierno. La Luna salía ahí, la Luna llena, la última Luna llena, antes del espacio del invierno, y eso es el punto del crossover, donde se cruzan, ¿ya? Donde se cruzan se produce el matrimonio entre el Sol y la Luna, simbólico. Pero al mirar ese punto, y eso es la calle Catedral, mira hacia ese punto, cuando miraban a ese punto y la Luna salía ahí, simplemente después tenían que contar los días y les daba la medición y podían predecir cuándo era un eclipse. Por eso era súper importante. Entonces, uno ve un cerro, pero ellos eran mucho más pillos, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra cosa que nos llamó la atención es que toda esta parte, el río Mapocho llegaba hasta donde vamos a ir a la calle Catedral. Eso eran 300 metros hacia el otro lado. El río Mapocho era enormemente ancho. Tenía un brazo por allá y un brazo por acá. Todo esto se inundaba cuando llegaban las crecidas. La gente vivía donde están esos edificios rojos, a los pies del Cerro Blanco hacia acá. Ahí vivían los mapuches. Ahí era La Chimba, el barrio donde está Bellavista. Entonces el barrio La Chimba. Y uno dice, ¿por qué los mapuches vivían acá y los incas acá? Porque resulta que los incas vivían acá. Cuando llega Pedro de Valdivia se instala en La Chimba y ahí quiere fundar la ciudad, porque ahí está todo un montón de gente. Y por eso que ahí se funda la primera iglesia, porque ahí está la gente. Y acá había un pequeño grupo inca. Y uno dice, ¿por qué si todo esto se inundaba? ¿Por qué los incas se instalaron acá si ellos sabían? Ellos tenían que ver la salida. Bueno, lo eligieron porque se inundaba. Porque lo que encontramos, después que nosotros conversamos, empezamos a revisar de nuevo los antecedentes, los planos antiguos, la plaza de armas se inundaba. Toda la calle Puente, entre la calle Puente y la calle que está más acá, Arturo Prat, ¿se llama? Toda esa franja se inundaba toda la plaza de armas, se inundaba todo el espacio donde está la catedral y se inundaba donde está el Congreso. Entonces cuando entraban las aguas, hasta el nivel que llegaron las aguas, era una forma de medir cómo venía el año. Si se inundaba, pasaba algo. Si no se inundaba, pasaba. Entonces con eso se podía administrar todo el sistema de aguas. Entonces los incas eligieron un lugar donde pasaba eso porque era para eso. Ahora, cuando empezamos a ver esto, nos dimos cuenta que eso podía estar pasando en el Cusco. Y en el Cusco, en la plaza del Cusco, no sé si la conocen ustedes. Una cosa que llama la atención es que la plaza del Cusco está abajo. Y para subir la divide hay que subir, porque la plaza del Cusco también se inundaba. Entonces hemos aprendido algo del Cusco mirando Santiago.